acuerdo con el Fondo Monetario, la conformación de una comisión de asambleístas que investigue una denuncia contra el presidente y el voto nulo para consejeros de participación ciudadana serán los temas que abordaremos con Héctor Yepes, asambleísta de Guayas por Creo. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Muy buenos días a todas las familias del Ecuador que nos sintonizan. Pavel Muñoz, asambleísta de la bancada correísta, sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, señaló lo siguiente. Escuchemos. Dos elementos, Alfredo. El primero, efectivamente, sabemos de qué característica es el crédito, pero lo que no está claro son las condiciones que el fondo ha puesto para que el gobierno ecuatoriano las vaya cumpliendo y vaya haciendo los desembolsos. Esto habla de que necesitamos más transparencia sobre qué es lo que efectivamente se ha demandado en términos de reformas legales, en términos de política pública. Y esto con un elemento adicional y muy importante, Alfredo, porque el artículo 419 y el 438 de la Constitución establecen que si hay un convenio con un organismo internacional que suponga modificación de políticas u objetivos de plan de desarrollo y cambio de leyes que podrían suponer regresión en derechos, se necesita el pronunciamiento de la Corte y la Asamblea Nacional. Según el artículo 419 de la Constitución, numerales 3 y 5, por requerir este acuerdo reformas legales y cambios al Plan Nacional de Desarrollo, ¿necesita pronunciamiento previo de la Asamblea o solo lo requieren los tratados? Alfredo, antes de poder contestar esa pregunta, en lo que me parece que todos coincidimos es en la necesidad de conocer cuál es el contenido de un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque no sabemos si implica un cambio drástico de políticas públicas. Evidentemente, si implica una reforma tributaria, que el propio ministro, acabamos de escucharlo, no dar ningún detalle sobre el tema. Obviamente, una reforma de impuestos tiene obligatoriamente que pasar por la Asamblea Nacional, pero permítame ponerle un ejemplo casero en esto. Una familia puede prestar $50.000 a 15 años plazo en el BIES para comprarse una casa, y esa es una excelente decisión. Ahora, la misma familia puede prestar la misma cantidad, con las mismas condiciones, para irse de viaje todos los meses, o para pagar los sobregiros de una tarjeta de crédito, y eso sería un desastre. La familia se quedaría sin casa, sin viaje y sin comer los hijos. Entonces la pregunta aquí es ¿para qué se va a utilizar ese dinero? ¿Cuáles son las condiciones? Nadie discute que aparentemente las condiciones en todo iniciales... caso, la Asamblea debe tratar el asunto, conocer el acuerdo, pronunciarse al respecto. Dependiendo de cuál sea el contenido del acuerdo, Alfredo. Si es simplemente un contrato de préstamo, como lo que hicieron en la época de Pavel Muñoz, los correístas, con las preventas chinas, por ejemplo, ahí no habría necesidad de que pase previamente por la Asamblea, más allá de la facultad de fiscalización que sí tiene la Asamblea Nacional. Pasando a otro tema, la Asamblea negó con 17 votos en contra, 26 abstenciones y 48 ausencias la moción de Ronnie Aleaga, asambleísta correísta, para que se cambie el orden del día y se constituya una comisión para investigar una denuncia contra el presidente Lenín Moreno por la constitución de empresas en paraísos fiscales. Usted estuvo ausente de la sesión. La Fiscalía ya abrió la respectiva investigación. ¿Esto es control político, competencia de la Asamblea, o es suficiente con la investigación de Fiscalía? Mire, con todo respeto a mis colegas, Alfredo, yo estuve ausente porque hubo un problema en el vuelo de TAM ese día de Guayaquil a Quito, lo cual está debidamente documentado, pero yo creo que había que votar a favor de esa moción. Aquí no importa quién lo propuso, si es pandillero, latinquín, correísta. Aquí lo que importa es que se planteó investigar un posible escándalo de corrupción que involucraría al primer mandatario del Ecuador. Y antes de anticiparse a decir si hay o no culpabilidad, lo que sin duda debe hacerse es investigar. Y así como muchas veces la Asamblea ha investigado temas que a la par están en la justicia, este caso no debería ser la excepción. Es más, yo creo que hay que insistir en este tema en el Pleno de la Asamblea Nacional. El presidente ha dicho que no tiene nada que ocultar, pues enhorabuena, que se investigue, y si es así, que se ratifique que aquí no ha pasado nada. Y si no es así, entonces habrá que tomar las medidas del caso.
Usted sostiene, por otro lado, que el voto nulo sería un paso hacia una reforma constitucional para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. ¿La reforma debe ser por constituyente o por consulta? Por consulta, Alfredo. Si uno lee en detalle la Constitución, es un mito que para cambiar la estructura del Estado se requiera constituyente. Lo que dice la Constitución es que se requiere constituyente para cambiar el proceso de reforma de la Constitución, nada más. En este caso, lo que cabría es preguntarle al pueblo. Yo creo que el nulo, no porque lo diga Guillermo Lasso, lo digamos nosotros, muy probablemente va a ganar, porque la mayoría de los ecuatorianos, uno no Pero antes de analizar si gana o no el nulo, si la consulta era el medio para hacer esa reforma, ¿por qué no se lo hizo una consulta del año pasado cuando todas las agrupaciones políticas apoyaron 7 veces sí las 7 preguntas que planteó el gobierno? Nosotros lo planteamos, Alfredo. Nosotros dijimos públicamente desde Creo que no había que ir a una votación de elección popular, sino que la solución completa era eliminar esta institución que se gasta 10 millones de dólares al año, que bien servirían para prevenir el consumo de drogas y que no hace prácticamente nada de utilidad para el país. Ahora, ¿quién tomó la decisión de qué preguntar y qué no? El presidente Lenín Moreno, de acuerdo a la Constitución. En ese momento estábamos frente a una alternativa: o mantener el Consejo de Participación correísta tal cual, o votar sí para ir a un proceso de transición que con sus peros me parece que ha sido exitoso, y nosotros responsablemente dijimos... Pero si ha sido exitoso, ¿por qué anular el voto para la elección, para la primera elección que propuso esa consulta de consejeros de participación? Ha sido exitoso, Alfredo, porque era un mecanismo de transición, porque no había forma abrupta, de un plumazo, de destrabar todo el montaje correísta que se armó en una década. Ahora, cumplida esa finalidad transitoria, creo yo que aquí deberíamos hacer lo que ocurre en todos los países civilizados. Pero entonces habría que esperar a ver qué ocurre con las elecciones, porque de ganar el voto nulo, ¿qué efecto va a causar? Yo creo que pase lo que pase, igual hay que promover una reforma constitucional. Ahora, si gana el voto nulo, lo que ocurriría es que la elección se anula, de acuerdo al artículo 147, numeral 3 del Código de la Democracia. Pero no prevé la ley ningún escenario adicional. En el caso de mayoría de votos nulos no se prevé repetir las elecciones en 10 días. Y me parece que ahí, ante el contundente mensaje de la ciudadanía en rechazo a una institución que nunca debió existir en el Ecuador, el presidente al día siguiente debería llamar a una reforma constitucional. Y si no lo hace él, entonces ya hemos anunciado desde Creo que recogeremos firmas o incluso intentaremos desde la Asamblea Nacional ir hacia una reforma para desmontar de una vez por todas el aparato correísta en el Ecuador, que no solo pasa por un modelo económico que Pero en esas circunstancias de plantear el voto nulo de una decisión soberana con la que Creo sí estuvo de acuerdo, ¿no se estaría dando la impresión de que es un argumento político de las elecciones o un ingrediente adicional para fortalecer, tal vez, si es que se ha hecho ese cálculo, las listas de Creo? No, yo no creo, Alfredo, que la gente cuando va a votar por su alcalde, su prefecto, en esta elección, donde nosotros apoyamos a los candidatos de la lista 21 en todo el país, vaya a atar eso con el tema del voto nulo. Se trata de una cuestión de principios. Nosotros apoyamos el sí en su momento para que haya una transición. Siempre dijimos, lo dijo Guillermo Lasso del Carchi al Macará en primera y segunda vuelta, que el Consejo de Participación Ciudadana no debería existir. Estamos siendo consecuentes con esa postura, y además, Alfredo, yo creo que la gente va a votar nulo no porque lo digamos nosotros. Pues si uno conversa en la calle, muchos no saben para qué es el Consejo de Participación y tienen razón de no saber porque no ha servido para mayor cosa. No son conocidos la mayoría de candidatos, ni hay listas para poder identificar tendencias, y además hay culpa también del CNE. Pero esa sería la razón entonces, porque se estableció que sea una elección popular, pero que no sean auspiciados por las agrupaciones políticas. Entonces esta falta de auspicio de las organizaciones es la que les desagrada a las organizaciones, la que les impide un control de los candidatos. De ninguna manera, Alfredo. De hecho,
ese tema puntual yo lo había propuesto como presidente de la Comisión de Participación Ciudadana en una reforma legal y, de acuerdo, lo comentamos en este programa hace ya algún tiempo, luego se planteó en la consulta. Aquí el tema no es si el que llega depende o no de un partido. Hay gente que incluso está de candidata al Consejo de Participación Ciudadana que caminó con nosotros en la segunda vuelta, pero esta no es cuestión de personas, es cuestión de defender principios, defender la democracia y de entender que tenemos que reinstitucionalizar el país si queremos desde ahí desarrollar la economía, levantar socialmente al Ecuador y generar oportunidades. No se puede hacer lo uno sin lo otro. Héctor Yepes, asambleísta, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.